Buenas noches, tutora y compañeros. Somos el equipo B. Vamos a comenzar con la exposición de síndromes corticales. Nuestro equipo está conformado por Vania Paulina Vázquez Vázquez, Raúl González Ramírez, Tania María Brambila Villegas y su servidora Estefanía Campos Trejo. Comenzamos. ¿Qué es una enfermedad neurodegenerativa y por qué la demencia tipo Alzheimer es un ejemplo de esta? ¿Qué es una enfermedad neurodegenerativa? Las enfermedades neurodegenerativas son afectaciones cerebrales que tienen manifestaciones neuropatológicas y clínicas. De acuerdo con Navarrete y colaboradores, el término degenerativo se refiere a todas aquellas enfermedades en donde se presentan una alteración en las células neuronales. Ardila y colaboradores nos mencionan que el sistema nervioso puede presentar en ocasiones un proceso degenerativo, se presenta de forma gradual, simétrica y generalmente es progresiva. Siguiente, por favor. La demencia es un trastorno caracterizado por déficits en las capacidades cognitivas como las afasias, apraxias, agnosias. Las capacidades ejecutivas también se ven afectadas, alteraciones en la memoria, pérdidas en la capacidad para pensar, razonar, aprender cosas nuevas y también para evocar cosas que ya se han aprendido con anterioridad. Entre las enfermedades neurodegenerativas que cursan con demencia está el Alzheimer. Y en los cerebros de los pacientes que cursan con esta enfermedad se observan cambios como la pérdida de células neuronales en diversas áreas de las funciones mentales, además de una disminución de la química cerebral. Y con esto podemos identificar que se trata de una enfermedad neurodegenerativa, ya que se comienzan a observar déficits en las funciones cerebrales, lo que les afecta para realizar actividades de la vida cotidiana. Siguiente, por favor. Datos generales y primeras manifestaciones que se observaron en la película. Los datos generales son los que se ven en la diapositiva. Nombre, Alice Howland, edad 50 años, sexo femenino, profesión lingüista, ocupación profesora de lingüística y escritora, lugar de trabajo Universidad de Columbia, estado civil casada. Siguiente, por favor. Las primeras manifestaciones que se vieron en este caso y que fueron las que la llevaron a realizar la consulta fueron que cuando están en su cena de cumpleaños, están hablando sobre la relación que tienen sus hijas y ella comienza a hablar sobre su propia relación que tenía con su hermana. Cambió el tema o se le olvidó ahí que estaban hablando de sus hijas, sino de ella. Y ella menciona que no supo por qué dijo eso. Posteriormente, vemos que cuando está dando una conferencia se le olvida su discurso, se le olvida la palabra que continúa, que continuaba pues para darle seguimiento a su tema. Ahí se queda unos minutos en total silencio, pensando y posteriormente retoma el tema. En una escena posterior podemos ver cómo sale a correr dentro de un lugar que ella conoce, ya que salió a correr dentro del campus donde ella laboraba y se perdió, desconoció el lugar, se quedó también un momento, incluso se ve que su respiración se comienza a agitar, se queda ahí un momento y ya después reconoce de nuevo el lugar y llega a su casa. Cuando está hablando con su esposo, le pregunta sobre una fecha de una cita y ella menciona que no la recuerda.
Durante la consulta, la paciente refiere que últimamente se le comienzan a olvidar las cosas como palabras, nombres. Menciona también lo que sucedió, que se salió a correr y se perdió. También se le realizan algunas preguntas para saber su historia clínica y algunas evaluaciones donde se le da un nombre y una dirección, se le pide que lo repita, lo repite sin problema, se le siguen haciendo preguntas y posteriormente se le pide de nuevo que vuelva a repetir el nombre y la dirección. Y en este momento vemos dificultad para que ella lo recuerde. El nombre lo recuerda con un poco más de facilidad, sin embargo, la dirección es la que no puede recordar, y esto es lo que se vio en la consulta. Siguiente diapositiva. En el punto 3 hablaré sobre el orden de aparición de los tipos de deterioros de memoria que el caso Alice va presentando. Primero voy a definir los tipos de memoria que se van presentando. El primero es la memoria semántica. En esta hace la referencia a la memoria de significados y los entendimientos. En la memoria episódica podemos ver que es aquella que se considera los sucesos que experimentados de forma personal, en qué, dónde y cuándo, respectivamente de lo que está viviendo la persona. El siguiente es la memoria a corto plazo. Esta me recuerda mucho a Doris, a la película de Nemo, que dice, ¿sufro de memoria a corto plazo? Bueno, es la capacidad que tiene la mente para mantener una cierta cantidad de información muy pequeña, pero solo se encuentra disponible por un corto periodo de tiempo. La siguiente es la memoria procedimental. Esta almacena la información que es relacionada a procedimientos y estrategias, y las cuales implican habilidades motoras. Puede ser manejar, escribir, leer, vestirse, y estas son automáticas e inconscientes. Y la memoria a largo plazo, que es la que almacena recuerdos por un plazo de tiempo mayor a 6 meses, y esta no tiene límite de capacidad o duración. Ordenamos de manera en cómo se van presentando el caso en la película, y la primera es la memoria semántica, que se da cuando Alice está preparando la receta favorita de su hija Lidia, el budín de pan, pero olvida la receta y tiene que buscarla por internet. La memoria episódica, que es cuando ella entra a la casa para ir al baño, pero no recuerda dónde estaba. La tercera es la memoria a corto plazo, que es que en el jardín preguntó 2 veces a su esposo cuándo iba a ser su seminario y cuándo iba a llegar Lidia a la casa, que es su hija menor. La memoria a largo plazo, no, procedimental, que es cuando ella, al no encontrar el baño, se orina en sus pantalones y su esposo tiene que vestirla. La memoria a largo plazo, Alice en toda la película, ella jamás olvidó el lugar donde se encontraba con su madre y su hermana cuando era pequeña. La memoria semántica, en la obra de teatro donde se presentó Lidia, que es su hija menor, ella olvidó el nombre de su hija. Memoria procedimental, donde olvidó las reglas ortográficas cuando se hacía las preguntas de cuál es tu nombre, dónde vives, cómo se llama tu hija menor, tu hija mayor, etcétera. Siguiente es la memoria otra vez procedimental, que se presentó cuando olvidó cómo vestirse y ahora dependía de su esposo para que ella se vistiera. Y la última es la memoria a corto plazo, cuando Alice trató de suicidarse por el video que grabó en el que tenía que tomarse las pastillas, tuvo que ver las instrucciones una y otra vez para saber en dónde se iban a encontrar las pastillas, cuántas se tenía que tomar, cómo se las tenía que tomar, etcétera. Buenas noches. Mi nombre es Raúl González y vamos a seguir con el punto de los deterioros del lenguaje que el caso va presentando. Siguiente, por favor. El primero que detectamos es la anomia. La anomia es el no recordar las palabras, el perder el significado de las palabras y no poder invocarlas cuando se requiere. Estos son de los primeros síntomas que siente Alice e incluso durante toda la película intenta aplicar
formas de tratar de evitar el olvidar las palabras. Utiliza un juego de palabras para que estar en contacto con su hija y a la vez estar recordando las palabras. También utiliza, cuando está haciendo una de las recetas, hace un esfuerzo por apuntar palabras y después, al cierto tiempo, tratar de recordarlas. Todo esto son estrategias que le sirven para paliar un poquito la pérdida de conocimiento de las palabras, lo que es la anomia. Siguiente, por favor. Ella sufre debido a su lesión lo que se llama dislexia adquirida. Esto es, las personas sufren para poder leer con fluidez y sin errores. Esto pasa a lo largo de toda la película y al final es cuando más se encuentra. Pero sin embargo, desde el principio ella empieza a tener problemas para escribir las palabras. Desde que empieza a enviar textos, se nota en la película que tienen problemas para escribir correctamente las palabras. Siguiente, por favor. La agrafia. Cuando ella está dando las clases, tiene problemas para dar las lecciones porque no recuerda el sentido de las palabras, lo que tiene que hacer. En general, ella sufre bastantes problemas de lenguaje durante toda la película y que están relacionadas con otros problemas del Alzheimer. Por ejemplo, los problemas de lenguaje pudieran estar relacionados con los de la memoria porque pierde información que se necesita a través de la memoria para poder hacer uso del lenguaje. Siguiente, por favor. La fascia. Al final de la película hay una escena muy conmovedora en la que la hija trata de hacerle pasar información y se nota que Alice tiene problemas para respirar. Entonces es un tema que se ve que es muy triste y más porque era una profesora de lingüística. Entonces se nota que lo que era la parte importante de la vida de Alice se ha perdido. Siguiente, por favor. Al final, la hija le recita una parte de su obra, de lo que está aprendiendo, y se ve que a Alice le cuesta trabajo aprender y entender lo que le está diciendo a la hija. Incluso cuando trata de comunicar a la hija y preguntarle si le gustó la historia, lo que le acaba de leer, ella contesta muy pobremente y dice que se trató de amor, cuando era un tema de amor cuando aparentemente no lo era. Entonces, se nota que sufre tanto de poco lenguaje como de que no parece entender el significado de las palabras. Siguiente. El siguiente punto es deterioros en las funciones gnósicas de reconocimiento y orientación visoespacial que el caso desarrolla. Siguiente, por favor. Perea y Lareda explican que la agnosia visual hace referencia a una incapacidad para reconocer y o identificar estímulos conocidos por vía visual en ausencia de déficit sensorial visual perceptivo básico. El déficit sensorial es la dificultad del sistema nervioso para reconocer y percibir, para percibir y reconocer las situaciones del ambiente que vivimos día a día. Una de las agnosias que Alice vive es la prosapagnosia, que es la dificultad para reconocer las caras. En la escena que su hija sale de la obra en la que actúa, la felicita, pero de una manera como una desconocida, y cuando te volvemos a ver en otra obra, incluso le pregunta, y es cuando todos se dan cuenta y le dicen como, mamá, es tu hija, o sea, es Lidia. Entonces, esa fue la primera prosopagnosia que presentó Alice, que fue cuando no reconoció a la hija. La siguiente fue cuando no reconoció a su cuidadora, que están en su casa y le dice, yo no te conozco. Y ya la cuidadora le comenta, sí me conoces. Pasa a otra escena. Otra agnosia que presenta es la espacial visual, que es cuando se pierde corriendo. Como mencioné, el déficit sensorial es la incapacidad para reconocer lo que
lo que ya conoces. Entonces, esa ruta que ella estaba tomando en ese momento, pues ya la conocía a la perfección, pero en ese momento, pues se desubicó y pierde, poco a poco va recordando la ruta y ya regresa. La otra agnosia espacial visual es cuando están en la casa de la playa, que es cuando no encuentra el baño. Obviamente ya conocía dónde está el baño, pero en ese momento se le dificultó, empieza a ir para varias partes de la casa y no lo encuentra y termina orinándose. Y la otra agnosia que presentó fue la de dibujos, que pues como su nombre lo dice, es no reconocer los dibujos que se le presentan, y en el ejercicio de reconocimiento de tarjetas con su doctor no reconoció la figura de un pato. Y esas son las agnosias que identificamos en la película. El punto 6. Se trata de mencionar los deterioros en las praxis que el caso mostró. Siguiente, por favor. Muchos de los casos ya están mencionados antes porque son temas que están relacionados con otras deficiencias y con otros trastornos. Por ejemplo, cuando olvida seguir su camino, es obviamente una tarea motora intencionada y no puede ubicarse en el ambiente donde está. Entonces, ese es uno. Olvidó cómo seguir su camino porque se perdió. El siguiente es que olvida cómo hacer el budín de pan. ¿Por qué? Porque perdió la receta, no la recuerda, no recuerda la cantidad de huevos que tenía que llevar la receta. Es parte de otras funciones que pierde, pero que afectan la capacidad de ejecutar tareas motoras. También no fue capaz de dar buenas clases porque se perdía qué clases había dado, qué seguía y perdía la secuencia de lo que tenía que dar y era muy vaga. En el reporte que hacen de ella, recuerdan que no es muy buena en esta clase porque anteriormente era muy buena, era muy reconocida, pero ya había perdido mucho de la capacidad que la hacía muy buena maestra. También cuando está, ya lo habían mencionado los compañeros, cuando está en la casa de campo, no es capaz de recordar o de ir hacia el baño porque no recuerda dónde está. Tampoco es capaz de decir el discurso si no tiene su marcador. Tiene que seguir, tiene que tener muletillas para poder hacer funciones que antes podía hacer muy fácilmente. Lo mismo, su discurso y interactúa con su hija, se nota que está muy molesta cuando ésta le pregunta si no debería tomar otro enfoque a su discurso. Al final de la película se nota que es muy difícil para ella construir oraciones que sean muy largas. Incluso pareciera que no logra entender frases como cuando su esposo le dice que si quisiera seguir ahí cuando están en la paletería, porque está disfrutando y le señala un edificio y ella ya no lo recuerda. Entonces, ella ya no puede seguir las frases de otras personas en el contexto que las otras personas le sugieren. Deja de saber cómo abrochar sus agujetas, no puede seguir las instrucciones del video donde ella misma se pide que tome las pastillas para dormir, y esos son los ejemplos que detectamos en la película. Esto sería todo lo que tenemos. A continuación solamente seguiremos con lo que son la bibliografía de nuestra presentación. Adelante. Siguiente. Y eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Adiós.